Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, terminando la semana. Y como siempre lo hacemos de la mejor manera. No se trata de cómo empezamos, sino también de cómo terminamos. La Biblia nos enseña a través de Pablo que él dijo, he acabado la carrera. No se trata de cómo empezó, se trata de cómo acabó. Pablo acabó bien la carrera de la fe. Nosotros, gracias a Dios, empezábamos esta semana buscando la bendición de Dios a través de su palabra y acabamos esta semana, por lo menos hablando en días laborales, también siendo fieles a Dios. No solamente el viernes, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los sábados también, los domingos también. Es algo que tiene que ser parte de nuestra vida, la constancia en la búsqueda de Dios. Y sin más, vamos a leer el capítulo 15 de Mateo, el versículo 36, que es el que nos toca meditar en esta mañana, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 36, dice, y tomando, está hablando de Jesús, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Cuando Jesús sintió compasión por aquella multitud, esa multitud que no tenía qué comer, él no estuvo dispuesto a quedarse de brazos cruzados, sino que algo quiso hacer. Así que le preguntó rápidamente a sus discípulos que cuánta comida tenían, pero rápidamente ellos se dieron cuenta que allí no había lo suficiente para tan cantidad de gente. Simplemente tenían 7 panes y unos pocos pececillos, ¿verdad? Entonces Jesús lo que hizo fue mandar a recostar a toda aquella multitud, y ahora en este versículo se nos dice que cuando Jesús tomó esos pocos alimentos, 7 panes y esos poquitos peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Y una vez dio gracias al Padre por esos alimentos, los partió y comenzó a dárselos a sus discípulos, y fueron los discípulos quienes repartieron a toda la multitud. Si te das cuenta, hasta este momento el milagro es prácticamente igual al milagro que nosotros conocemos como la multiplicación para alimentar a 5,000 personas. De hecho, es tan similar que hay muchos creyentes que creen que es el mismo milagro, pero no es así, son diferentes. Uno se encuentra en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, que ya lo vimos, desde el versículo 3 en adelante, y este se encuentra aquí en el capítulo 15. Y estas similitudes entre los dos milagros nos van a enseñar cosas muy interesantes. Si analizas el primer milagro, donde fueron alimentadas 5,000 personas, te vas a dar cuenta que esto sucede cerca de Betsaida, donde allí toda la población principalmente son judíos. Sin embargo, este milagro, donde es alimentada una multitud de 4,000 personas, sucede en una región de personas gentiles. Y esto nos está dando una enseñanza de que Dios no se limita a un grupo de personas, sino que su poder está a expensas de cualquiera que quiera acercarse a Él. Mira, yo sé que esto que te voy a decir ahora puede sonar como una verdadera locura para ciertas personas. Sobre todo para las que tienen una mente obsoleta, obtusa, muy cerrada. Pero quiero decirte que Dios no es el Dios de los cristianos. Dios no es el Dios de los católicos. Dios no es el Dios de los evangélicos. Dios es el Dios de todos. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta, su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 15, dice algo muy interesante. Pablo comienza este versículo diciendo que Jesús por todos murió. No murió solamente por los judíos, sino que murió por todos, por cada persona de la humanidad. Por eso el mismo milagro que ocurrió entre los gentiles, semanas después ocurrió entre los judíos. Perdón, al revés. El milagro que ocurrió en los judíos, luego ocurrió en los gentiles. La Biblia nos enseña en ese versículo más que conocido de Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está preparada para todo aquel que crea, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea americano, ya sea europeo, chino, negro, blanco, rico, pobre, hombre, mujer, joven, adolescente, adulto, anciano. La salvación está para todo el que cree.
Y creo que esta es una de las razones por las cuales los evangelios recogen estos dos milagros tan pero tan similares. Porque prácticamente son exactamente iguales, salvo que cambian algunos números. En uno de los milagros la multitud alimentada son 5.000, en este caso son 4.000, pero el resto de la historia es prácticamente la misma. Y aquí se nos vuelve a decir que lo primero que Jesús hizo cuando recibió aquellos alimentos fue darle gracias al Padre. Nuestra tendencia humana hubiese sido que al recibir esos pocos alimentos, cuando cogiésemos los alimentos en la mano, enseguida hubiésemos empezado a calcular, oye, ¿cómo vamos a repartir esto? ¿Cómo esto puede ser repartido entre tanta gente? Sin embargo, lo primero que Jesús hizo fue dar gracias. Y esto es una gran lección que Jesús nos está dando aquí. Porque nosotros solemos dar gracias cuando recibimos algo bueno que no esperábamos. Damos las gracias, ¿verdad?, cuando nos abren la puerta y no tenemos que hacerlo nosotros, alguien lo ha hecho por nosotros. Solemos dar las gracias cuando nos hacen, cualquier tipo de favor. Solemos dar las gracias cuando alguien tiene un detalle con nosotros. Pero si eres observador, te vas a dar cuenta que no siempre damos las gracias cuando no tenemos lo suficiente. Yo rara vez he visto a alguien dar gracias cuando no tiene dinero. Creo que nunca en mi vida he visto a alguien dar las gracias cuando no tiene nada para comer, ni él ni su familia. Sin embargo, Jesús, con estos escasos alimentos, lo primero que hizo, en vez de quejarse, fue dar las gracias. Porque eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre. La Biblia nos enseña, allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 20, que nosotros tenemos que estar dando siempre gracias por todo a Dios. Y ese todo nos habla también de cuando quizá no tenemos nada. Dar gracias por todo significa que hemos de ser agradecidos aún cuando estamos en medio de necesidad. Cuando estamos en medio de un gran problema. Cuando estamos incluso en medio de una enfermedad. Cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros pensábamos, como nosotros queremos. Ser agradecidos no se trata de dar gracias en momentos buenos, sino que se trata de un hábito que todo creyente tiene que tener. La gran mayoría de las personas seguramente, cuando hubiésemos recibido esos pocos alimentos, lo más probable es que nos hubiésemos quejado. Hubiésemos dicho exactamente lo mismo que los discípulos dijeron en el primer milagro. Allí, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 9, uno de los discípulos, cuando vio tan poquita comida, lo que dijo es: ¿qué es esto para tantos? Así que por favor cojamos el hábito y la buena costumbre de dar gracias en todo. Cuando Pablo escribe su primera carta allí a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 18, nos revela que la voluntad de Dios para nuestra vida es que demos gracias en todo momento. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para ti? Pues mira, ya estás aprendiendo algo hoy. Que parte de esa voluntad que Dios tiene para ti es que seas agradecido en todo. Que puedas dar gracias por absolutamente todo lo que tienes y por todo lo que no tienes. Que puedas dar gracias en los mejores momentos de tu vida, pero también en los momentos más difíciles, más complicados de tu vida. Seamos agradecidos en todo momento de nuestra vida. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Sea cual sea el momento que nos ha tocado vivir en estos días, vamos a dar gracias en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre nos guardas, siempre nos bendices. Gracias porque tu mano, Señor, siempre está sobre nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por absolutamente todo, por todo lo que tenemos y aún por todo aquello que nosotros creemos que nos falta. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que hoy viernes puedas bendecirnos. No solamente hoy viernes, sino el fin de semana, que tú nos guardes, nos bendigas, nos protejas, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros.
Señor, oramos por todas las actividades que vamos a tener, especialmente por los cultos del domingo. Que tu bendición esté presente, Señor. Que muchas personas puedan escuchar tu palabra por primera vez y abrir sus corazones para recibirte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Si Dios vuelve a darnos sabiduría, vuelve a darnos el privilegio para poder salir al aire y seguir compartiendo estos devocionales, el lunes estaremos ahí Dios mediante. Recuerda también que mañana sábado estaremos compartiendo la predicación que estuve predicando el domingo pasado, una predicación basada en uno de los jueces más conocidos de la historia de Israel. En este caso es el juez llamado Gedeón. Voy a estar compartiendo algunas curiosidades de este personaje, así que te aconsejo que mañana a las 8 de la mañana, hora canaria, los devocionales son de lunes a viernes a las 7 de la mañana, la predicación la solemos publicar los sábados a las 8 de la mañana, así que mañana estate pendiente que a las 8 estaremos compartiendo esta predicación. Como cada viernes también, sabes que te animo a que te puedas congregar este domingo, a que dejes todos los planes que puedas tener el domingo por la mañana o por la tarde, no sé la hora que tu iglesia local tiene los cultos, pero que puedas asistir, no solo, sino juntamente con tu familia también. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.